El valor ético de los derechos humanos, presentado por Angie Beltrán y Leandro Laya. Los derechos humanos son derechos inherentes o necesarios que tienen todos los humanos. Y algo muy interesante de los derechos humanos es que no distinguen la nacionalidad, la raza, el sexo, el origen étnico, la religión o cualquier otra condición. Todos tenemos derechos humanos sin discriminación alguna. Derechos humanos identificados en el artículo. Los derechos humanos identificados como vulnerados son derecho a un territorio, derecho a una consulta previa y derecho a una vida digna. Luego de analizar detenidamente el artículo relacionado al conflicto que existe en la Sierra Nevada entre los indígenas y muchas industrias petroleras y de otro tipo que han querido usurpar el derecho que les pertenece a los indígenas de tomar esta tierra, se ha podido hallar una relación muy interesante entre el artículo analizado, los derechos humanos y la Constitución de Colombia. Pudimos observar que fueron violentados varios derechos en diferentes artículos y constituciones. Directamente hablando de la Constitución colombiana, se violó el artículo 79, donde dice que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, pues estas personas están sufriendo la violencia que trae consigo el querer robarles o introducir de una mala manera sus empresas u objetivos. Por otra parte, el artículo número 20 dice que se garantiza el derecho a la libre expresión, y este punto también se ha visto vulnerado, pues en el artículo nos dimos cuenta como muchos líderes ambientales han sido asesinados por su derecho a la libre expresión. Tenemos también el artículo 268.7, en donde es un deber del Estado presentar un informe de los recursos naturales del país. Luego, el artículo número 11, el derecho a la vida que han perdido muchísimas personas al tratar de defender la Sierra Nevada y lo que para ellos significa. Y por último, el artículo número 2. Teniendo en cuenta lo antes dicho, estos derechos fueron vulnerados ya que los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen, en razón a la propiedad tradicional. Dicho derecho fue vulnerado ya que los megaproyectos y la minería han ocasionado pérdidas en sus territorios. El derecho a la consultoría previa que tienen los grupos étnicos de poder decidir sobre medidas legislativas y administrativas en proyectos, obras o actividades que se hayan realizado dentro de sus territorios. Todo individuo tiene derecho a una vida digna, a la libertad y a la seguridad. Dicho derecho es vulnerado ya que con la llegada de estos proyectos se han evidenciado violencias, amenazas y desplazamientos y hasta pérdidas culturales en estos pueblos indígenas. Ahora, podemos hablar sobre un caso cercano donde se evidencian los diferentes derechos humanos violentados y vamos a explicar por qué se eligió también este punto. De hecho, nosotros en Colombia no solamente tenemos un caso cercano, sino que constantemente y durante toda su historia, Colombia ha sido fuertemente golpeada por la violencia en muchos aspectos, y en casi todos ellos se vulneran los derechos humanos y directamente también la Constitución de Colombia. Un claro ejemplo de ello y que fue del cual se tomó el caso es los 95 líderes excombatientes, defensores ambientales y de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia en lo que va corrido del año 2022. Se puede observar una lista de los 10 primeros, sin embargo, como lo mencionamos antes, es una lista de casi 100 personas que han perdido la vida por defender sus derechos. Alternativas de protección para garantizar los derechos humanos. Dar a conocer a las personas las culturas, ubicación y derechos que poseen los pueblos étnicos con el fin de proteger sus costumbres, creencias y derechos. La reparación. Las empresas que han vulnerado sus derechos deben considerar reparar los daños y pérdidas que han ocasionado con los proyectos.
La comunicación asertiva, plantear una mesa de diálogo en la cual tanto las empresas como la comunidad indígena planteen soluciones con todo lo relacionado con su territorio. Para el segundo punto y el segundo caso, donde también hablaremos sobre un ejemplo de violación a los derechos humanos, hablaremos sobre el caso de Oscar, una persona que se desempeña en el área de la salud y que durante 5 años le ha entregado su trabajo y su profesión a esta empresa. Resulta que Oscar cumplía a cabalidad con todas sus funciones y sus turnos de trabajo. Y luego de que se negaron a reconocerle su tiempo de descanso o la remuneración del mismo, se pudo observar que fueron 3 derechos en diferentes artículos y leyes que fueron violentados. Primero, el artículo 24 de los Derechos Humanos Internacionales. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. Artículo 53 de la Constitución colombiana. El descanso es un principio mínimo fundamental del trabajo. Y el artículo 135 del Código Sustantivo del Trabajo dice que todo trabajador tiene derecho a percibir un salario en función a sus labores. Para este punto vamos a argumentar por qué fueron violados estos derechos de forma directa. Hablemos del primer artículo. El artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute de su tiempo libre. En el caso de Oscar, él trabajó lo que tenía que trabajar, cumplió con sus funciones y aún así le negaron su tiempo de descanso, por lo cual fue violentado este derecho. Luego, si analizamos el artículo 53 de la Constitución de Colombia, se establece que un principio mínimo del trabajo también es el descanso, por lo que vemos nuevamente violentado el mismo derecho bajo otro tipo de normatividad. Y por último, el artículo 135 del Código Sustantivo del Trabajo aclara que todo trabajador tiene derecho a percibir un salario con el cual debe velar por las necesidades suyas y de su familia en orden material, moral y cultural. Y podemos observar en el caso que a Oscar no le dieron su tiempo de descanso y tampoco le pagaron su salario correspondiente. Alternativas de Oscar para reclamar sus derechos. La alternativa que tendría es realizar una petición al Ministerio de Trabajo mediante una demanda al hospital, en la cual comunica la vulneración del derecho al descanso y la violación al Código Sustantivo del Trabajo, en la cual indica la remuneración de las horas extras que él ha practicado. Casos de vulnerabilidad de derechos humanos en entorno laboral. Luisa, asistente administrativo de una empresa privada, la cual maneja horarios de lunes a sábado, ha sido despedida por negarse a seguir trabajando los domingos, pues ella lleva trabajando alrededor de 2 meses de domingo a domingo, en los cuales la empresa no se los ha pagado con tiempo o dinero. Ella expresa alternativas e ideas en las cuales la empresa le manifiesta que su libertad de expresión no es válida allí, que si no cumple con lo que le indican, será despedida. En este momento, Luisa se encuentra en procesos legales con dicha empresa, por vulnerarle su derecho al descanso, la libre expresión y la retención de sus horas extras. Conclusiones. Porque el comportamiento ético se relaciona con las garantías o vulneración de los derechos humanos en Colombia. Teniendo en cuenta que el comportamiento ético se basa en ser justos y correctos, al vulnerar los derechos humanos se estaría incumpliendo dichos comportamientos, llegando a tener conductas poco éticas y profesionales. Luego de haber analizado estos 2 casos, conforme a la violencia en Colombia, y también luego de haber analizado un ejemplo real de cómo pueden ser violentados los derechos humanos en diferentes circunstancias, podemos responder a la pregunta: ¿qué puede hacer usted como ciudadano para garantizar sus derechos
desde lo ético. Todos como personas debemos hacer valer nuestros derechos a través de la ética. Hacer valer nuestros derechos no quiere que lo hagamos con violencia. Quiere decir que lo hagamos de una manera ética, por el diálogo, y siempre vigilando que al momento de exigir nuestros derechos, nunca vulneremos los derechos de los demás.